Hola, bienvenidos a otro desayuno en Breakfast at Delas. Estoy tan feliz de estar aquí, siento que hace mucho que no hablamos juntos, que no hablamos solos. Han venido muchos invitados, de los cuales he estado bastante contenta, pero sí extrañaba sentarme en este sofá. Sin más dilación, vamos a empezar. El tema del día de hoy creo que es bastante interesante y muy importante para la vida. Al final creo que muchas veces nos centramos más en el resultado que en el proceso y se nos olvida que el proceso siempre va unido a lo que es la paciencia, ¿no? Entonces, todo esto se remonta a que recientemente fui a esquiar por primera vez y fui bastante feliz al final, porque al principio fue como una montaña de emociones. Entonces, básicamente voy a contarles esta anécdota que utilizaré como alegoría para ilustrar lo que quiero tocar el día de hoy, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo fui muy contenta con mis amigos a este plan maravilloso y era la primera vez que yo veía la nieve. Entonces, también fue como aún más emocional para mí y más excitante. El caso es que creo que la cámara está chueca. La cámara estaba chueca, ya la puse bien. Pequeña interrupción para mostrar que he cambiado un poco el espacio, he puesto esta lámpara. Me gusta bastante, creo que se ve más comfy, no lo sé, pero bueno, continuemos. Entonces, claro, yo conocí la nieve, entonces primero la emoción empezó con que, wow, voy a ver algo nuevo que nunca he visto y que creo que siempre que ves la nieve por primera vez es como que te sientes como un niño pequeño, ¿no? De repente todas las películas que has visto se convierten en realidad y estás ahí en... No sé, es demasiado blanco, es demasiado perfecto, demasiado purificador. Demasiado... No sé, es tan blanco todo que te hace sentir que estás en un lugar muy pacífico. Siento que la nieve da paz y frío. Pero bueno, el caso es que, claro, yo llegué y yo, según yo, tenía tanta confianza en mí misma y en mis capacidades que era capaz de aprender a esquiar en un día con todos mis amigos. La verdad que mis amigos y yo bastante positivos en el asunto. Entonces llegamos al sitio y nada, pagamos lo correspondiente, nos colocamos el equipo, que eso es bastante complicado, de verdad muy complejo y duelen los pies. Pero bueno, ahí yo ya me estaba empezando a sentir un poco como que, ¿cómo esto es tan difícil? Porque no me entraba el zapato. Cambié de talla porque no era mi talla, bla, bla, bla. Dolía bien feo, acostúmbrate. A veces las cosas tienen que doler, ¿no? El caso es que una vez ya estando listos, pues fuimos a lo que sería la pista de esquí, ¿no? Entonces, mis amigos estuvieron unos minutos antes que yo porque yo fui al baño. Cuando yo llegué, ya estaban practicando y desde afuera se veía sencillo. Yo dije, ¿ellos pueden? ¿Yo puedo? Claro que sí. Entonces comenzamos y comencé. Entonces me puse los esquís y de la nada me voy. Me resbalo con la nieve, ¿no? Como se supone que funciona. El caso es que yo no sabía frenar, entonces me voy directa hacia un árbol. No me alcancé a estrellar porque mi inteligencia actuó y básicamente me tiré al suelo antes de llegar al árbol porque prefería caerme en la nieve que estrellarme contra un árbol. Vaya que sí. El caso es que ahí ya empecé a sentir un poco de frustración, pero yo dije, no pasa nada, es la primera vez que lo hago, no he hecho nada más que un intento, vamos a intentarlo otra vez. Y ahí voy de nuevo. Y de repente me voy hacia atrás. Y mis amigos se iban hacia este lado y yo me estaba yendo hacia lo que sería salir de la pista, porque me resbalaba hacia atrás. Y yo veía que ellos ya estaban dándole al asunto y que les estaba saliendo pues medianamente bien. Y yo no. Claro, empecé a sentir cada vez más frustración y como que me empecé a sentir un poco tonta o torpe. Y era como, ¿cómo es posible que no puedo hacerlo, pero ellos sí? Y nadie sabía esquiar. Entonces era como... Todos somos primerizos y no estoy pudiendo lo que los demás sí están logrando a un ritmo bastante rápido. Éramos un grupito y de repente venía una amiga y medio me ayudaba, luego venía otro amigo y medio me intentaba explicar, se frena así, se frena así, y yo no lo podía entender al 100%. Intentaba hacer lo que ellos me decían, pero no lo hacía bien. Y como claro, ellos tampoco eran profesores, pues tampoco corregían o podían ver exactamente qué era lo que estaba haciendo mal. Básicamente para frenar tienes que juntar los pies, se le llama cuña, creo. Tienes que juntar los pies como así,
pero como desde atrás, y yo no sé, yo lo estaba haciendo muy mal y estaba juntando los esquís, y juntar los esquís es aún peor porque te resbalas. Pero bueno, ni mis amigos sabían eso ni yo. Ellos solo sabían que hacían así, juntando las patas y frenaban, pero yo no. Entonces más me empecé a frustrar porque claro, imagínate que estás haciendo lo que te dicen que tienes que hacer y aún así no está funcionando y no estás encontrando el resultado que tendrías que obtener. Imagínate que estudiaste un montón para un examen y aún así lo suspendiste. Imagínate que has estado entrenando meses y meses por un cuerpo ideal y nada más no lo consigues. Entonces, más o menos por ahí van los tiros, ¿no? Claro, obviamente yo esto lo estaba haciendo en un día, o sea, tampoco es que haya pasado mucho tiempo yo intentando frenar ni nada, o sea, fueron horas. Y básicamente, bueno, continué, no la daba. Entonces, claro, empecé a tener miedo porque la pista, conforme más avanzabas, mayor era la dificultad de la propia pista, ¿no? Entonces me empezó a dar miedo porque en algún punto, pues, podría arriesgar mi propia salud, no la vida, pero pues me podría lastimar algo, me podría contracturar, fracturar, yo qué sé, no queremos imaginarnos eso. Entonces, bueno, yo continué con mi disque intento y en eso una amiga mía me dice, yo no te voy a dejar sola. Porque claro, en todo este momento mis amigos se iban, volvían, se iban, yo me quedaba como, ¿qué hago? No quiero retrasar al grupo, váyanse, déjenme, yo lo intento, ni modo, lo haré sola, ¿sabes? Vino mi amiga y como que me dice, ven, o sea, yo no te voy a dejar sola, vamos a intentarlo, tú puedes. Y honestamente, si no hubiera sido por su apoyo, creo que no me habría atrevido por completo. Teníamos que ir hacia una bajada y bastante miedo me dio, porque claro, si yo no sé frenar, pues voy a seguir o chocarme contra algo, ¿no? Yo le dije, no, es que no lo veo, no lo veo. Y me dice que sí, vamos. Entonces íbamos poquito a poquito, pero llega un punto en el que la bajada tiene una empinación que simplemente no puedes evitar, que te vas a ir más veloz de lo que tú quieres controlar, ¿no? Sobre todo porque yo no sabía controlar mi velocidad. Entonces le digo, no, es que no. Ella bastante paciente, hay que decirlo. Me voy hacia un lado y me caigo. Y de nuevo le digo, no, es que más abajo ya no voy a poder porque me estoy cayendo cada 5 minutos. Y ella me decía, no importa, no te voy a abandonar. Y yo, bueno. Y honestamente, por más presión social o presión de que ella estuviera ahí diciéndome, vamos, lo hice y me aventé. Porque creo que si no, tal vez me habría tardado más o me habría dado más miedo. Sí creo que después lo habría hecho, pero sí me habría costado bastante. Entonces, claro, pues ya, me aventé con ella y al final del camino pues me caí y grité y todo de que ¡ah! Y bueno, ¿qué pasa? Que aquí había mucha gente, había muchos niños que estaban aprendiendo a esquiar también, pero obviamente ellos eran mejores que yo porque ellos van a clases constantemente de esquí, ¿no? Entonces me caigo y a partir de ahí hay una máquina que como una tipo... ¿Cómo le llamaré? Como una tipo... Bueno, esto. Una cinta como las del supermercado y te lleva, se pegan los esquís a esa cinta y te subes. Una vez que te subes, ya te imaginarás que llegas a un punto donde pues hay una empinación en la que tienes que volver a bajar y volver a subir y volver a bajar, ¿no? Pero para mí en mi cerebro era, si tengo que subir, implica que tengo que bajar y que la bajada no es cualquier cosa, porque por eso está esta máquina para que pueda subirlo, ¿no? El caso es que yo me quedo en el suelo tirada, con las rodillas juntas, de tal manera que de alguna forma estaba atascada en mi propio cuerpo esquí, no podía levantarme y no sabía cómo. Y de hecho creo que no podía, porque estaba como que si me levantaba mis rodillas chocaban y si lo hacía al revés, mis esquís chocaban contra el suelo y tampoco podía levantarme. Horrible. Me volví a frustrar, mi amiga se me queda viendo y yo le dije, súbete a la máquina. No te preocupes. Y ya hasta que le seguí diciendo que ya vete, ya se fue ya. Y dije, ay. Y me quedé ahí sufriendo. Entonces yo estaba forzando muchísimo mis rodillas para poder salir del asunto. Y para poder zafarme de los esquís tengo que picar un botón que está atrás para poder levantarme, ¿no? El caso es que no podía y me estaba frustrando porque aparte el botón era duro. En eso un señor desde lejos me grita, así no, así no. Y yo, ¿qué? Y me empecé a frustrar aún más y yo me dieron unas ganas de llorar, pero llorar como de cuando estás en matemáticas y te están enseñando y no entiendes y te regañan porque no entiendes, pero tú estás como, es que no entiendo. Pues así. El caso es que yo le dije, es que no puedo de otra forma, o sea, estoy atorada, ¿no? Y ya por fin logré quitarme los esquís y ya me dice de nuevo, es que así no porque vas a lastimar tus rodillas, las estás forzando. Y yo, ya lo sé, pero no había otra manera de escaparme de esta situación. Entonces,
Él desde lejos me gritaba como que, no, lo que tienes que hacer es juntar las piernas, juntar las piernas. Y yo de que, ya, pero es que no me sale. Y yo me imagino, o sea, yo no sé cómo me veía, pero yo creo que yo estaba de que, no, es que no. No sé cómo estuve para que el señor se levantara y viniera a enseñarme enfrente de mí. Resulta y acontece que este hombre era un profesor de aquellos niños que estaban aprendiendo a esquiar de manera profesional. Entonces, vaya suerte la mía, porque me empieza a enseñar y como él es profesor, le entendí a la primera. Porque yo considero que soy una persona que realmente no me cuesta aprender, o sea, no tengo estas dificultades, ¿no? Aprendo a mi tiempo, pero aprendo. O sea, si tengo un profesor bueno, acabo aprendiendo, lo cual bastante bien, ¿no? Entonces, claro, me enseñó, se tomó el tiempo de verdad de enseñarme con sus herramientas, porque obviamente que mis amigos pues muy amables y todo, los amo, pero al final no sabían explicármelo bien o yo no lo entendía. Entonces este señor me lo explica la primera, lo veo y lo entiendo. Entonces me dijo, mira, esa niña te va a ayudar y te va a enseñar. Y me dio a una de sus estudiantes, que era pequeñita, yo creo que tendría unos 8 o 7 años, y me dice, mira, te voy a enseñar, hay que hacer la cuña para frenar. Y ya, pues me enseña cómo juntar, no sé qué. Entonces entre los dos me enseñaron a frenar. Y ahí mi cerebro lo entendió y dije, ok, ahora me toca practicarlo. Bueno, pues yo sola me subo a la máquina, a la cinta, y llego arriba. Tengo bastante miedo en lo que estoy subiendo y ahí, ¿qué pasa? Que yo ya tenía las lágrimas en la garganta, tenía el corazón a mil, porque me sentía avergonzada, me sentía frustrada y me daba miedo como que meterles presión a mis amigos como de, ay, Isis no está entendiendo, ay, pobrecita, ay, la tenemos que esperar, ay, no sé qué, ¿sabes? O sea, como que no quería hacer un peso o un estorbo o algo así a la diversión de mis amigos, no quería frenar su diversión. Y aquí es cuando llega el momento importante de lo que es todo este episodio. Yo estoy en la cinta y vamos a ponerle que se tarda 7 minutos en subir, 10 si quieres. Y claro, ahí me da para reflexionar. Y yo dije, a ver, aguántate. Porque yo llevaba aguantándome las lágrimas desde el momento uno en que no fui capaz de aprender a la rapidez de mis amigos. De que no entendía y no me daba y no me daba y no me daba. Intentaba. Porque claro, para ese tiempo yo creo que ya habían pasado como 2 horas y yo ya me estaba frustrando muchísimo. Entonces, cuando me estaban ayudando el profesor y la chica, yo me daba mucha pena, porque vergüenza, pues, porque yo tengo 20 años, ¿me entienden? Y era como que, no sé, no sé, ya lo sé, soy inútil. Y como que sentía que el señor tuvo que ayudarme como diciéndome, esta tonta que no sabe, bueno, la rescataré, ¿sabes? Que igual no fue así, al final fue su decisión y fue amabilidad y la verdad que le estoy súper agradecida a ese hombre porque sin él no lo habría logrado. Pero bueno, voy subiendo la cinta y son todos los pensamientos que me pasan por la cabeza, ¿no? Y ahí es cuando en algún punto yo me digo a mí misma, stop, o sea, relájate. Días atrás le había dado un speech, un discurso, para los que no sepan inglés, a mi hermana menor donde le dije, no importa si aprendes a un tiempo más lento que los demás. No importa si para que tú consigas hacer algo o lograr algo te toma más tiempo que los demás. No pasa nada. Y de hecho le conté mi experiencia con las matemáticas, que a mí eso me costó un montón y tuve que contratar una profesora privada en aquel entonces para aprobar lo que sería, no sé, el examen nacional de España para entrar a la universidad, ¿no? Y entonces yo le di ese ejemplo y le dije, no pasa nada, o sea, cada uno aprenda al tiempo que puede, que tiene y como es. Que el sistema educativo esté formado de una manera y la sociedad se haya concebido de cierta forma para hacerte pensar que somos todos exactamente iguales, que somos una única masa y que aprendemos exactamente al mismo ritmo y con las mismas herramientas, pues no es culpa de nadie, no es tu culpa ni es mi culpa, pero es mentira. Cada persona requiere ciertas atenciones tal vez mayores que otras. Tal vez la mayoría aprende con esta rapidez, pero siempre existen otras personas que necesitan su tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? O que no son buenas para el ámbito académico, pero son mejores para el ámbito deportivo y viceversa. Entonces, mi cerebro recordó que le había dicho eso a mi hermana y dije, ¿por qué no te estás diciendo lo mismo a ti? O sea, es que esto de la facilidad que se nos da a dar consejos a los demás, pero aplicarlos a nuestra vida es tan complicado, tan complejo. Pero bueno, entonces me acordé de eso y dije, es exactamente lo mismo. O sea,
tú necesitas más tiempo. Necesitabas que alguien te explicara con las herramientas de un profesor. Necesitabas que se quedaran ahí unos minutos más, que te lo enseñaran 1 o 2 veces y como que poco a poco también tú sentirte confiada con la pista, porque también no conocía la pista, entonces no sabía hasta qué punto me podía ir muy lejos o caerme o pegarme o qué tan empinada era o no, cuál era la ruta o no, ¿sabes? Entonces intenté darme una propia terapia a mí misma mientras subía la cinta. Y, y verdaderamente me ayudó. O sea, me fui calmando poco a poco y las ganas de llorar se me fueron quitando. Y me dije, tú, si puedes, tú eres capaz, pero necesitas más tiempo. Y no pasa nada. Entonces ahora lo vas a intentar tú sola y lo vas a hacer una y otra vez, aunque lo hagas más lento, a tu ritmo. Es que... Y ya ahí pues como que ya empecé a tener otra vez la confianza en mí misma, porque también siento que ver que estás fallando también te puede hacer sentir, no sé, desconfiado en ti o tal vez mermar tu estima un poco, porque tú mismo también te empiezas a tratar mal. O sea, yo llegaba a un punto en el que creo que no estaba siendo paciente conmigo, no estaba siendo respetuosa, no estaba siendo empática, lo que sí que fui con mi hermana semanas atrás. Entonces, eso tampoco me ayudaba. O sea, yo tenía que confiar también en que yo podía, pero aceptar el hecho de que mi aprendizaje iba a ser más lento que el de los demás en esta situación y no pasa nada. A mí me gusta mucho hacer las cosas bien. Y soy bastante perfeccionista, entonces también me costaba aún más en ese aspecto de mi vida. Esto lo quiero extrapolar a todo lo que es el episodio. A partir de ahí logré esquiar y lo disfruté tanto, pero tanto, y no tienen idea del sabor de boca con el que terminé, de tan solo pensar que lo había logrado por mí misma y que a la única persona que después de mi terapia en la máquina quería retar era a mí misma, porque yo me estaba comparando con el proceso de mis amigos, me estaba comparando con los niños de 7 años, me estaba comparando con la gente que había venido por su parte, que ya sabían esquiar, ¿saben? Y llegó un punto en el que yo me dije, eres tú contra ti, o sea, tú y tú versus tú, y a darle, ¿no? Yo versus yo, me versus mí. Entonces, claro, me empecé a comparar de cómo empecé y después cómo terminé, y fue un reto bastante bueno para mí, porque fue, lo vas a lograr y de aquí no te vas a ir hasta que no lo logres. Y así fue. Aún me falta bastante experiencia y no me fui por la pista más complicada, pero entendí que me sentía segura en la pista que ya había experimentado, que era empinada y así, pero era relax, y que quería quedarme ahí a mejorar la técnica. Hice las paces de no querer arriesgarme a la grande y difícil de todas, porque tampoco quería ponerme en riesgo y que si me presionaba a ir a esa pista, siento que no iba a aprender, siento que de hecho me iba a frustrar más, siento que me iba a lastimar, porque de hecho intenté ir con mis amigos a la pista más grande y difícil y me atoré, me pegué, me perdí por ahí, ellos ya se habían ido y yo estaba frustrándome horrible y casi, ahí ya temí un poco por mi salud, o sea, dije, si sigo creo que me voy a lastimar de verdad. Entonces fue cuando volví a la pista pequeña y me dije una y otra vez hasta que lo logres y ya. Y no pasa nada si hoy no logras ir a la pista más difícil. En otro momento volverás, tendremos un motivo para volver, un pretexto, y podrás intentarlo de verdad. Pero bueno, seguí. Y evidentemente lo conseguí. Y la felicidad y la satisfacción que yo tuve después de lograrlo fue tan grande porque también era como que soy yo conmigo. Esto lo he logrado yo sola, me ha salido bien. He sido mi propia maestra, mientras otros también me han ayudado y me he dejado ayudar, porque también me daba como vergüenza que me ayudaran, ¿sabes? Y al final lo conseguí y me siento muy feliz. Aquí voy a dejar un video mini de cómo pues ya me voy esquiando. Obviamente súper principiante, pero yo conseguí lo que yo a mí misma me propuse y a mi tiempo y a mi forma y a mi manera, y sabiendo que no iba a ser perfecto, y ahí yo tuve que también dejar de lado el perfeccionismo, ¿no? Y nada, eso fue mi experiencia en la nieve y a partir de aquel día solo pienso en que quiero volver y volver y volver. O sea, qué maravilloso esquiar, no sabía lo divertido que era y como que no sé, es algo muy diferente y muy mágico y como que no sabía que necesitaba eso hasta que lo viví. Y también después de aquel momento acabé tan feliz, o sea, al día siguiente estaba tan feliz con tanta energía. Había tenido unas semanas de bajón bastante largas,
un bajón largo, pues, y a partir de conectar con la naturaleza, de retarme, de llenarme a mí misma y de estar con mis amigos, fue como, la vida es bonita, ¿sabes? Bueno, a partir de ahí me puse a leer un artículo de Vogue, que habla de la paciencia. Porque me di cuenta de que para haber yo conseguido ese logro tuve que ser bastante paciente conmigo misma, que al principio no lo estaba haciendo, y fue cuando yo en la máquina me dije, si tú no eres paciente, si no te relajas, si no te lo tomas con diversión, si no te lo tomas con tranquilidad y con diversión, no la vas a dar. Si te vas a estar presionando por hacerlo rápido, no la vas a dar. Y básicamente es muy importante tener paciencia para conseguir las cosas que queremos lograr, porque nada llega de la noche a la mañana, porque cada uno tiene su proceso, sus pasos y su tiempo, y porque actualmente vivimos en la era de la inmediatez, que a todos nos condiciona y nos hace sentir un tipo de presión por querer conseguir las cosas así, rápido y fácil. Y esto se debe obviamente a las redes sociales, a la digitalización, al TikTok, etcétera, etcétera. Y pues básicamente es la era en la que estamos ahora. Pero a veces hay que recordarnos que hay que salir de esa cápsula de la inmediatez en la que nos hemos metido y nos han metido. Porque de alguna manera condiciona y controla nuestra manera de funcionar. O sea, llega un punto en el que yo no puedo prestar atención por más de 2 horas. O sea, me frustro. Y yo misma a mí misma me intento, valga la redundancia, me intento como educar a poner más atención, a ser más paciente. A veces me regaño, a veces hay que regañarse a uno mismo. Otras veces me hablo de manera tranquila y me animo, etcétera, etcétera, ¿no? Todo dependerá de lo que creas que tu mente requiere en ese momento, porque también es muy importante conocernos, ¿no? Y creo que si realmente te haces una introspección, una introspección a ti mismo, te vas a dar cuenta de las cosas en las que tú eres más débil o las propias trampas que tú te pones o aquello que no consigues, etcétera, etcétera. Entonces tú mismo sabrás cómo o bien engañar a tu cerebro o bien educarlo, ¿no? Para conseguir aquello que quieres conseguir. Vamos a ponernos inteligentes y vamos a hablar del artículo que leí, ¿no? Este artículo se llama ¿Sabes que ser más paciente te hace más fuerte? 10 claves para trabajar la paciencia. Este artículo fue escrito por Carmen Lanchares en el 2020. Y bueno, aquí tengo la laptop para poder decir las anotaciones que hice sobre este artículo que me pareció muy interesante. Vamos a hablar primeramente de la palabra paciencia, ¿no? ¿De dónde viene? Pues esta palabra deriva del latín patiens, que quiere decir el que sufre o el que padece. Vale, ahí mi vecina está llorando, pero llorando, gritando, porque ella no tiene paciencia y se frustra muy rápido. No sé si se escuche, espero que no. Ya saben que en este podcast siempre pasa algo, porque la vida pasa y hay que ser pacientes y entender que no todo va a poder ser perfecto, entonces no puedo grabar este podcast de manera perfecta sin sonidos que interrumpan. Bueno, claro, entonces el que padece o sufre, ¿no? Viene de esta frustración que padecemos los humanos al no conseguir inmediatamente lo que necesitamos. Porque en este artículo se habla de que nosotros le tememos a algo de manera muy grande y es a la incertidumbre. Esto lo explica la psicóloga Laura Palomares. Bueno, yo voy a seguir, ¿sabes? O sea, ya luego en la edición intentaré quitar el grito. No sé si se vaya a oír todo el tiempo, ¿no? Por favor, intentemos no ponerle atención. Lo siento mucho, de verdad. Entonces, ¿qué es la paciencia, no? La paciencia es la capacidad de esperar y tolerar la incertidumbre, ¿no? Mantener la calma en la incertidumbre. Siempre y cuando se afronte el sufrimiento de dicha espera de la mejor manera posible, porque esa frustración de esperar algo o no conseguirlo al momento es natural. Básicamente aquellas personas que son capaces de sufrir o soportar adversidades sin perder la calma. Entonces, dentro de la paciencia sería una persona que no es impulsiva, que se toma el tiempo para pensar, que no reacciona de manera rápida, analiza, se sienta, se relaja, ¿no? Básicamente lo que yo hice al subirme a la máquina. Pero antes de hacerlo, solamente quería llorar, tirarme en la nieve y no hacer nada. O sea, esa era mi impulsividad, ¿no? Que al final la logré canalizar hasta llegar al punto de poder hablar conmigo misma, ¿no?
Entonces, según esta psicóloga, Laura Palomares, ser paciente nos sirve muchísimo en la vida porque hace que suframos menos. Esto se debe a que nos hacemos más fuertes al ser capaces de adaptarnos a las adversidades que llegan en la vida, ¿no? A veces, la recompensa es mayor cuando somos capaces de esperar, de mantener la paciencia. Para esta paciencia es muy importante desarrollar el autocontrol, que es lo que les digo, o sea, yo me autocontrolé para no explotar ahí. Y si no eres capaz de autocontrolarte, es muy complicado que puedas conseguir ser una persona calmada, que se adapte a las adversidades y por tanto que sufra menos, porque si respondemos siempre a nuestros impulsos, entonces vamos a acabar en lugares bastante extremos o de bastante sufrimiento. Aquí tenemos una frase que dice la psicóloga y es: si no espero a que el fruto madure, me perderé muchas de sus propiedades y el disfrute del sabor en su punto de madurez, ¿no? Otra alegoría. Dentro de la ciencia del mundo natural, desarrollar la paciencia como seres humanos nos ha permitido adaptarnos al medio y al ambiente en el que vivimos. Entonces, aquí viene una parte aún más científica. Esto viene de Sara Navarrete y básicamente es: si conseguimos pasar la primera fase de impulsividad, activaremos el lóbulo frontal, un área cerebral que nos ayuda a tomar decisiones acertadas. Pero cuando yo soy impulsivo y no tengo la capacidad de autocontrol, es la amígdala la que se activa y bloquea el lóbulo frontal, lo que claro perjudica que tú puedas pensar de manera tranquila y racional. Entonces, mediante la paciencia podemos tener un equilibrio y una salud mental mejor, más sana, más equilibrada, más tranquila, porque estamos también en lugares de paz, porque si estamos en un lugar de caos, sabemos colocarnos en un lugar de paz, sabemos alejarnos del asunto y pensar, tener un autocontrol de las emociones que nos está generando esa situación, ¿no? ¿Qué pasa cuando somos impacientes? Empezamos a frustrarnos demasiado y de alguna manera hasta a veces como que hacemos más grandes las cosas, ¿no? Las hacemos extremas. Y esto nos puede llevar, a tener bastante estrés, ¿no? Entonces, para finalizar este bello capítulo en cuanto a la importancia del proceso antes que el resultado, quiero dar distintos como tips para trabajar la paciencia que vienen en este artículo y que puedo ilustrar que algunos de ellos los llevé a cabo el día del esquí, ¿no? Quiero aclarar que cuando fui a esquiar no tenía ni idea de este artículo ni nada de esto, pero a partir de mi reacción que siento y considero que fue bastante acertada, pues me puse a investigar al respecto porque me llevó a pensar que por mucho que quieras hacer las cosas bien y tranquilizarte, si no eres capaz de tener paciencia y autocontrol, es bastante complicado poder conseguir algo que normalmente requiere esfuerzo y tu propio tiempo y tu propio proceso, ¿no? Entonces, voy a darles tips de aquí y tips míos, ¿no? Como primer tip mío es no compararte con los demás, no comparar tus procesos con el de los demás, no comparar tus pasos de vida con el de otras personas, porque al final eso solo te va a frustrar más o te va a poner triste. Tú tienes que ser tu único margen de comparación, te tienes que retar a ti mismo. Está bien inspirarse de la gente y de hecho creo que ese es un segundo tip, tener referentes, inspiraciones, tal vez buscar personas que están viviendo o están consiguiendo lo que tú quieres conseguir para más o menos averiguar un poco cómo fue su camino, ¿no? Tener una guía al respecto. Pero no considero que sea bueno que te estés comparando constantemente con que Juanito ya logró esto y Pepito también y no sé qué, ¿sabes? O sea, no, rétate a ti mismo porque eso alimenta más las ganas de querer conseguirlo y te juro que la satisfacción es mejor cuando tú eres tu propio contrincante, o sea, es increíble porque es como que conseguí algo que yo mismo me propuse, ¿sabes? Este artículo pone que no exagerar, hay que esperar unos minutos, salirnos del asunto, tal vez verlo desde afuera de manera objetiva y ser capaces de discernir, ¿no? Entre lo que está sucediendo y lo que realmente te está haciendo sentir. Respirar. Mantener la calma. Si estás viendo esto, tómate un minuto conmigo y vamos a respirar. Entonces, inhalamos. Exhalamos.
Nada, respirar es muy importante porque realmente nos tranquiliza, ¿no? Y es muy bueno para la salud. So, take notes. Toma apuntes. Asumir responsabilidades, me dice el artículo. Esto creo que es bastante importante porque a veces nos frustramos no tanto por lo que está pasando, sino porque tal vez el culpable o la decisión la tomaste tú. Y yo estaba en la nieve y llegó un punto en el que dije, yo de verdad tenía ganas de venir aquí, yo de verdad quería hacer esto, pero igual no me la voy a pasar bien. Igual voy a salir de aquí con mis amigos y les voy a decir, ¿sabes qué? It wasn't fun. No fue divertido, no me gustó. Me sentí incómoda, me sentí bastante incómoda al principio. O sea, neta que estaba súper incómoda porque era como... Sentía tantas emociones, o sea, era vergüenza, frustración, ya todo lo que ya dije, pero me acuerdo otra vez y me da risa ahora. Pero bueno, y al final asumí mi responsabilidad, o sea, mi responsabilidad era, Dela, no te está saliendo como tú quieres, no te está saliendo bien, pero inténtalo, ¿sabes? O sea, ten el valor de intentarlo y vinieron estas personas y me enseñaron y me tragué la vergüenza porque pude haberles dicho, no, pude haberme rendido, pude haber dicho ya no quiero y esperar a mis amigos y jugar con la nieve chill y no esquiar, ¿sabes? Pero no, o sea, asumí mi responsabilidad de que yo quería estar ahí, de que tenía que tragarme la vergüenza, de que sí, tenía 20 años y una niña de 7 me estaba enseñando y qué, ¿sabes? No ser tan exigente con uno mismo. Lo dice el artículo, pero también te lo digo yo y es lo que he dicho antes. O sea, yo soy bastante perfeccionista y como que no sé, a veces uno puede llegarse hasta hablar mal, ¿no? Y no eres paciente ni empático contigo, pero sí con los demás. Hay que ser congruentes también con eso, ¿no? Hay que respetar bastante nuestros ideales y principios porque muchas veces creo que con las primeras personas con las que no cumplimos dichos ideales y principios y valores que tenemos es con nosotros mismos. Hay que abrazarse a uno mismo, hay que entender que somos nuestro propio hogar, somos nuestra propia casa, nuestra propia cabeza, nuestro corazón. Entonces, para llevarnos lejos hay que aprender a ser pacientes y respetarnos, ¿no? Respetar que aprendemos lento o no, respetar que soy súper bueno en esto, pero esto no, etcétera, etcétera. Tú eres tu propio enemigo, así que ojo con eso. Aprender a vivir en el presente y diferenciar lo que no depende de nosotros, que esto ya también viene mucho que ver con la corriente filosófica del estoicismo, que es un capítulo que me gustaría hacer. Es bastante interesante y estoy intentando trabajar en eso. Pero bueno, en resumido, así como el último tip, básicamente intentar centrarnos en aquellas cosas que sí somos capaces de controlar, pero no en las adversidades de la vida que están fuera de nuestras manos, que están fuera de nuestro alcance. Ahí simplemente hay que aceptar que las cosas son así y que no siempre tenemos el control de todo. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este desayuno y que hayan desayunado felizmente, que hayan dormido bien. No olviden seguirme en mis redes sociales, que nunca lo digo. En Instagram estamos como Breakfast at Delas y en TikTok estamos como Breakfast at Delas Podcast. Tampoco es muy complicado, ¿no? No olviden darle like y suscribirse. Y bueno, recordar que cada uno tiene su propio proceso, que no está mal, no pasa nada. Y te juro que cuando te centras en todo el camino que has recorrido para llegar a tu objetivo, a la meta, al logro, la meta la disfrutas más. Y siento que realmente muchas veces lo que queremos conseguir y la meta final ni siquiera es lo más importante. O sea, a veces disfrutas tanto el camino o lo que aprendiste en ese camino, porque a veces el camino duele, a veces incomoda, quema, arde. Pero después piensas en todo ese viaje que has hecho y dices, wow, dentro de todo me la pasé bien y aprendí mucho. Entonces hay que aprender a poner el foco de atención en ese proceso para llegar a la meta, ¿no? Y ver la meta con felicidad de que para allá voy, ¿saben? No como una frustración para tachar en tu lista de cosas por hacer. Así que esto ha sido Breakfast at Delas. Un beso.